Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, donde quiera que estés. Mi nombre es Carlos Hilarios, soy licenciado en nutrición. Durante el semestre pasado, que corresponde a agosto a diciembre del 2021, estuve dedicado de la docencia en la Universidad de Durango y tengo a bien en este caso hablarles sobre uno de los temas que traté a lo largo de el periodo mencionado anteriormente. El tema tiene como nombre la historia y dinámica del desarrollo de la nutrición en países desarrollados y subdesarrollados. Y como puntos a tratar, pues vamos a hablar sobre una introducción a la historia. Vamos a desvelar eh, qué es el estado nutricional, cómo se evalúa el estado de nutrición, cuál fue el proceso de desarrollo de la nutrición como disciplina profesional, para al final tener unas conclusiones pequeñas. Vamos a comenzar abordando el tema de la relación entre la salud y la alimentación. Y hay que tener en cuenta que la alimentación en nuestro mundo ha tenido un proceso de conocimiento y aprendizaje constante. Nosotros podemos ver un ejemplo clave en los ratones en casa, en donde muchas veces cuando uno les pone veneno, solamente muere el ratón más joven. En la mayoría de los casos esto se debe a que como comunidad envían únicamente a un integrante a que se someta a un estímulo y en base a ello puedan tomar una decisión por el bien común. De tal manera que si notan si el ratoncito muere después de haber ingerido algún alimento, pues dejan de confiar adecuadamente en los alimentos que se brindan. Así nosotros como especie, pues muchas veces tomamos decisiones en los alimentos y aprendimos sobre cuáles eran tóxicos y cuáles no, con prueba y error. Y fue esto lo que nos dio también conocimiento sobre qué alimentos podían llegarnos a curar sobre algunas enfermedades. Con esto obtuvimos temas como la herbolaria, pequeños beneficios en los ayunos de manera religiosa. Podemos constatar que muchas religiones toman al ayuno como una parte fundamental de la práctica, así como también conocimos alimentos que podrían considerarse como vigorizantes y estimulantes del deseo y del potencial sexual en los seres humanos. Todos estos alimentos fueron moldeando culturalmente nuestra cultura alimentaria, nuestra gastronomía, y nos enseñaron bases sobre cómo tener una alimentación que favoreciera la buena salud. Esto trajo como resultados que para eh, mediados del 400 antes de Cristo, Hipócrates, quien se considera como el padre de la medicina, tomara bien el relacionar la alimentación con la salud. De hecho, existe una frase muy famosa mencionada por muchos nutriólogos del gremio que, pues bueno, se versa de la siguiente manera: que tu comida sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina. Este concepto se mantuvo estático durante mucho tiempo. Eh, Tener en cuenta que durante pues prácticamente un siglo completo, un poquito más de un siglo, se tenía la concepción de que nuestro cuerpo consumía alimentos únicamente para reparar los órganos, es decir, para reparar nuestros músculos, nuestros ojos, entre otros órganos, y que era nuestra energía
proveniente de un origen divino, algo que se le conocía como fuerza vital. Sin embargo, para el siglo XVIII fue Lavoisier con Laplace quienes se dieron a la tarea de adentrarse más a fondo a los alimentos y pudieron descubrir en este caso el aporte calórico de los alimentos a nosotros como seres vivos. Y a partir de ello se conocieron lo que ahora conocemos como calorías o los kilojoules. Bien, el conocimiento se mantuvo más o menos estático durante casi un siglo y hay que tener en cuenta algunos temas de interés. Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos, que nace a partir de una cumbre que se llevó a cabo entre octubre de 1889 y abril de 1890. Y en este grupo, en esta organización, pues fue la primera a nivel mundial que se llevó a cabo de manera regional. Englobaba países americanos y tuvo como objetivos el desarrollo de la región en temas de producción, en la regulación de los derechos humanos y gestionar mejores instituciones. Estalló la guerra para principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, y cuando terminó, pues dejó un clima de devastación. Y esto lo que ocasionó fue un aumento de la necesidad de mano de obra para poder volver a recomponer las ciudades. Esto, bueno, trajo como consecuencia también que tomaran en cuenta que las condiciones de salud eran desfavorables. Por ejemplo, a principios del siglo pasado, las muertes eran más frecuentemente por enfermedades infecciosas. Así también el crecimiento demográfico en las grandes ciudades ocasionaba una alta demanda de alimentos y esto también producía periodos o situaciones de desnutrición severa en las grandes urbes. Así también el aumento de los ciudadanos en las ciudades pues aumentó el comercio y con ello también una necesidad creciente de productividad. Todo esto trajo consigo considerar cuáles eran las mejores condiciones para que los trabajadores pudieran desempeñarse de manera productiva. Y esto ocasionó que para 1920 se generara la Liga de las Naciones, o también conocida como la Sociedad de las Naciones, que tenía como metas el prevenir y combatir enfermedades infecciosas, así como también aumentar la productividad. Tenía algunos objetivos, entre ellos mejorar el estado nutricional de la población. Esto toma relevancia porque durante estos 20 años de origen, entre 1900 a 1920, fue cuando comenzaron a descubrirse las primeras vitaminas. Esto, bueno, las vitaminas y las enfermedades carenciales por vitaminas comenzaron a estudiarse a partir de 1912. Tener en cuenta que también un estadista llamado J. Boyd Orr pues relacionó las deficiencias nutricionales a causa de los bajos sueldos de las personas. Estos bajos sueldos ocasionaban que los trabajadores no tuvieran recursos para comprar alimentos que favorecieran un buen cuidado nutricio. Para 1929, la Organización de los Estados Americanos promueve la investigación y la colaboración de las naciones en temas de nutrición, y para 1934 se promueve el análisis de la composición de nutrientes que tenían los alimentos. Estos alimentos tenían que estar caracterizados por región. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de México se invitaba a que se estudiaran los alimentos de consumo frecuente en México y cuál es su composición nutricional. Y así con todos los países que pertenecían a esta organización.
Las naciones comienzan a realizar análisis estadísticos para conocer el estado de salud de la población, y con estos análisis estadísticos comienzan a relacionar algunas enfermedades carenciales y pues localizarlas en zonas geográficas, y con ello también relacionar el tipo de alimentos que eran más frecuentes en la región, y con ello también tener un conocimiento mayor sobre lo que posteriormente fue las características de la dieta óptima. Esta dieta óptima, se desarrolló en Londres para 1935 y nos sacó a la vista pública que los trabajadores tenían una dieta monótona y que esta dieta monótona no alcanzaba a cubrir las necesidades nutricias de las personas. Esta información la obtuvieron a través de encuestas nutricionales, y también pues con ello fueron relacionando que esta dieta monótona ocasionaba carencias nutricionales. Estalla la Segunda Guerra y con ello pues detuvo la evolución de los conocimientos en nutrición. Sin embargo, para esta época también comenzaron a generarse las primeras instituciones únicamente dedicadas al estudio de la nutrición en poblaciones. Estas instituciones comenzaron a profesionalizar el área de la dietética y tener en cuenta que en este nivel quienes se involucraban en temas de nutrición generalmente eran los médicos, es decir, se llevaba la nutrición como una especialidad. La FAO para 1945 pues se genera en esta época, en este año, y busca mejorar el estado de nutrición de las personas, así como también mejorar las condiciones de vida. Tiene por finalidad el erradicar el hambre, y de aquí viene pues también su fomento a la agricultura, y así como también mejorar el rendimiento y la producción agrícola. Para 1948, 3 años después, se desarrolla la Organización Mundial de la Salud, que tenía como finalidad el aumento de la información en temas de nutrición, así como también desarrollar las guías del nutricionista, que estas guías no son más que las primeras guías que nos ayudaban a evaluar el estado de nutrición de las personas. Esta pues se generó para 1951. La Organización de los Estados Americanos y la Organización Panamericana de la Salud para 1958 se forman en una sola, es decir, la Organización de Estados Americanos se transforma en la Organización Panamericana de la Salud. Y tener en cuenta que el INCAP, que es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, comienza a estudiar problemas nutricionales regionales, así como comienza a buscar soluciones, y estas soluciones también buscar como la manera de ayudar a los gobiernos a que se involucraran en estas actividades. La nutrición como profesión, si bien yo ya les di un ejemplo de cuándo comenzó a generarse la profesionalización del área, tener en cuenta que la nutrición como licenciatura se comenzó a generar a partir de 1940, ¿vale? Bien, a su izquierda podemos tener en cuenta la primer promoción de nutricionistas del mundo. Muchos nombres de los que están aquí involucrados pues son literatura que hemos tenido que leer en algunos momentos de nuestra trayectoria profesional, y tener en cuenta que pues comenzó como una especialidad médica. Después, con la expansión de conocimiento, se tuvo la necesidad de crearla o desarrollarla como una licenciatura, y actualmente pues se lleva a cabo de una manera independiente a la medicina. Si bien está más que claro que la nutrición todavía se toma en cuenta como una especialidad médica,
El alcance, pues de todos modos, para el nutricionista no deja de ser importante y de ser clave como un área independiente. Para 1970, el aumento todavía de investigación hace que se considere los primeros grados de posgrado para las áreas de la nutrición. Con ello, temas sobre la nutrigenómica, la nutrigenética, la nutrición clínica, entre otras maestrías. Actualmente nuestra evaluación del estado nutricional depende de 4 factores, que serían los biológicos, y aquí se involucra todo el tipo de información genética con la que nacemos nosotros como individuos, así como el análisis de nuestro cuerpo, es decir, constantemente para evaluar el estado de nutrición, pues nosotros pues nos basamos en factores sanguíneos, en análisis por imagen, perdón, entre otros análisis que nos van dando información de cuál es tu estado a nivel orgánico, así como también factores psicológicos que en lo que nos van a ayudar es a conocer y a identificar trastornos, así como conflictos emocionales y cómo estos pueden tener relevancia con la alimentación y la nutrición. Los factores sociales, y aquí involucramos aspectos culturales, religiosos, gastronómicos, que también pueden ir normando los alimentos, las creencias, por ejemplo, los mitos que se quedan arraigados y que nos van limitando o que nos van ocasionando problemas para tener un adecuado estado nutricional. Por último, los factores ambientales, y aquí incluimos aspectos geográficos de la región donde nos desenvolvemos, aspectos económicos y aspectos políticos. Tener en cuenta que las políticas públicas pueden tener beneficios positivos o negativos con el estado de salud. Por ejemplo, el dinero que se destina a la salud en algunos países también tiene un alto impacto en la salud pública del mismo país. Y es por ello que la Organización Mundial de la Salud genera como lineamientos para estimar cuáles deberían de ser los gastos públicos a la salud recomendables por región. También tener en cuenta que el estado nutricional depende de aspectos antropométricos, es decir, nosotros por medio de circunferencias, pliegues, longitudes y pesos podemos estimar el estado nutricional de tú como individuo. También mediante el análisis bioquímico, es decir, pruebas sanguíneas, perfiles genéticos, análisis bacteriológicos, podemos estimar cuál sería tu estado nutricional y qué también está trabajando tu organismo para favorecer o no tu estado nutricional. Aspectos clínicos o análisis clínicos como la toma de presiones, temperaturas, el análisis de signos y síntomas que también nos pueden dar información de tu estado nutricional, y también puede sugerirnos antes de realizar un examen bioquímico, puede sugerirnos alguna posible deficiencia nutrimental. Y por último, los aspectos dietéticos. La anamnesis dietética o el recordatorio de 24 horas o las frecuencias de consumo, así como el análisis sobre la manipulación de los alimentos y el conocimiento del origen de los alimentos que consumimos, puede darnos a entender si tenemos una alimentación correcta, balanceada, adecuada, suficiente o inocua, entre otras características de los alimentos, y si estos favorecen o no tu estado adecuado de nutrición. En cuanto al origen, tener en cuenta que muchas veces la tierra no es adecuada, o muchas veces la manera en la que alimentan las industrias a los animalitos no es la más correcta, y esto va a condicionar que tengan pues una cantidad adecuada de nutrientes. Tenemos nuevos retos como nutriólogos, y entre ellos es la atención integral al paciente,
así como también el cuidar los espacios laborales y la adecuada derivación de los pacientes. Como espacios laborales me refiero a que todos los espacios donde trabajen o incluso en áreas de hospital o clínicas se tenga a bien el acercar a las personas o a los pacientes con el área de nutrición. Todos los individuos comemos y esto hace que todos necesitemos aprender a alimentarnos correctamente. En cuanto a la adecuada derivación, tener en cuenta que las enfermedades no se generan de la noche a la mañana, al menos no las que son crónicas. Las que son infecciosas o virales sí se producen de una manera muy rápida, pero esto hace que también el médico o cualquier profesional de la salud necesite responsabilizarse en la adecuada derivación de los pacientes con la atención, en este caso con la atención nutricional. Tener en cuenta que somos un área autónoma y esto hace que nosotros seamos los indicados de generar los planes de alimentación. Entonces te invito a ti como escuchante, a ti como audiencia, a que seas en este caso consciente de que tu alimento, tu dieta, tiene que estar dada por un profesional de la nutrición. Trata de no confiar en el vecino, trata de no confiar en el pseudo nutriólogo o pseudo profesional, trata de no confiar en el gurú o en el influencer. Acude con un nutriólogo, toma una atención adecuada, preocúpate por lo más importante, que en este caso es tu salud. Entonces, toma acción. Si no le prestas el coche a cualquier persona, ¿cómo tú vas a confiar tu cuidado de tu cuerpo con cualquier persona? ¿Vale? Entonces, sí, hay que ser muy conscientes de estos cuidados. Por último, los pseudoprofesionales que constantemente aplican tratamientos dietéticos y que no cuentan con una adecuada certificación o, en este caso, licencia para poder generar un plan de alimentos, ¿vale? Ten en cuenta mucho la cédula profesional y la licenciatura, y esto te va a hacer que pues acudas en este caso con un profesional que va a velar por tu cuidado. Si quieren conocer más, les dejo a continuación algunas bibliografías que pueden ir ustedes checando. Hay bibliografía en inglés y bibliografía en español por si ustedes quieren conocer un poco más. Yo en lo personal no leo muy bien portugués o francés y es por ello que mi bibliografía no se centra mucho en este tipo de, de investigaciones, ¿vale? Sin embargo, bueno, el español y el inglés son de las lenguas más habladas, por tanto, pues desde las investigaciones o de las áreas en donde más se puede también conseguir información e investigación. Como continuación a estos temas, vamos a hablar en la siguiente sesión sobre el liderazgo en el campo de la nutrición internacional y las dimensiones internacionales de la nutrición. Recordarte que soy el licenciado en nutrición Carlos Hilarios, deseándote el mejor de los días. Cuídate mucho y pasa un excelente día, estés donde te encuentres. Recuerda priorizar tu alimentación y te invito de todos modos, si te has quedado hasta el final, a darle like si te gustó, a seguirme y también a interactuar conmigo. Tienes en mí un profesional apasionado por cuidar la salud, entonces pregúntame por las modalidades que tengo para la atención nutricional. Hay desde asesorías hasta consulta profesional que puede resultarte de tu interés. Cuídate mucho, pásala bonito y nos vemos pronto.